pero lo tiene presupuestado porque es el 6% del PBI. Claro. También del 6% del PBI salen los dineros para la compra de los libros, para las compras de las netbooks, que el gobierno nacional cerró el programa Conectar Igualdad, donde miles de chicos este año no van a tener su netbook, y los que la tienen no tienen el servicio que le prestaban a través del Conectar Igualdad para la reparación cuando se descomponen estas netbooks. No se puede gestionar a través del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, donde se presentan los distintos proyectos para los equipamientos de las escuelas técnicas, para que los chicos que van a las escuelas técnicas estén en el uso de las últimas tecnologías y salgan preparados para insertarse en el mundo laboral con lo último que hay en tecnología, que estaba funcionando muy bien. Te lo digo con conocimiento, de que las escuelas técnicas estaban recibiendo equipamiento a través de proyectos que presentaban y podían adquirir las maquinarias, los equipamientos tecnológicos, para poder brindarle a los chicos esa posibilidad de estar en contacto con esos elementos. No está la compra de los libros, no se están construyendo escuelas, hay necesidades en nivel inicial. Nosotros denunciamos el año pasado que en la provincia de Santa Fe únicamente había más de 2.000 vacantes que no se iban a poder cubrir en el nivel inicial. Y bueno, y hay dificultades también en las escuelas secundarias. Estamos hablando de escuelas públicas siempre. Siempre nosotros estamos por el lado de la escuela pública. Está bien, sí. No hay la posibilidad de los chicos que asistan a las escuelas, o sea, aquel chico que no tiene los recursos para ir a un jardín particular y pagar la cuota mensual, como no tiene vacante en la escuela pública, no va. Entonces va a ingresar recién a los 5 o 6 años a la escuela primaria, pero sin ese proceso que se considera necesario desde los 3 años. Claro, va perdiendo etapas. Exactamente. Entonces esos chicos ya entran con dificultades. Nosotros denunciamos eso, no ha habido ningún tipo de respuesta. No hay, por lo menos en proyecto, a pesar de los esfuerzos que hace la provincia de Santa Fe, pero lo que es construcción de escuelas depende del gobierno de la nación, que tiene que hacer los proyectos y tiene que construir las escuelas ya donde sean necesarias. En nivel secundario pasa más o menos lo mismo. O sea, a través de la obligatoriedad de la escuela secundaria, más chicos necesitan completar la escuela secundaria y no hay vacantes para que todos asistan. Porque las escuelas siguen siendo las mismas, a pesar de que se han creado algunas. La población va creciendo, pero son y al ser obligatorio llegar hasta el 5º o hasta el 6º año en la escuela secundaria, porque antes por ahí a lo mejor los chicos estudiaban primero, segundo, tercero, abandonaban por distintas causas, nadie le decía nada, pero ahora es obligatorio. O sea, lo que queremos intentar es que todos los chicos tengan el nivel secundario. Ahora, Ricardo, ¿qué hay que hacer en este marco con la educación? Hay que proyectar la educación con más financiamiento. ¿Cómo se hace para proyectar la educación con más financiamiento y más conocimiento? Digo, en un marco tan complejo, porque lo que vos estás diciendo es que hay una suerte de proceso de desentendimiento por parte del Estado Nacional de lo que es la educación pública. Exactamente. Esto se discute en la paritaria nacional. Y esto se discute en el Congreso, promulgando una ley que lleve al 10% del PBI lo que se invierta en educación. Claro, porque a ese punto también quería llegar. Hay una confusión popular, ¿no? En que las paritarias solamente sirven para discutir salario. No. Es salario y una infinidad de puntos y condiciones de trabajo. A través de este 6% del PBI también está la formación docente permanente, continua y en servicio. A través del INEC se forman los docentes para las escuelas técnicas, de forma gratuita. O sea, es un servicio que se le brinda a los trabajadores de la educación para que hagan una capacitación. Había un programa también de educación sexual integral, que también a través de la CETERA y de los gremios participamos y colaboramos para que pusimos a disposición las sedes gremiales para que se den esos cursos con docentes que venían de Nación. O sea, todo eso son programas nacionales. El programa Nuestra Escuela, también son todos programas nacionales que este gobierno lo está dejando de lado. Y era todo de capacitación y o sea, dicen que los docentes son vagos. Los docentes van los sábados a capacitarse, fuera de su horario de trabajo. Pero le tenés que facilitar, tenés que poner a disposición de los docentes la gratuidad de la capacitación docente, porque si el docente tiene que sacar de su bolsillo, de su magro salario encima para capacitarse... Sí, que no llega a la canasta básica. Exactamente. Entonces, vos tendrías que ver, los sábados nosotros llenamos el sindicato con los cursos que conseguimos traer, a veces a través del gremio
digamos, a costa del gremio, y otras veces con estos programas nacionales que teníamos hasta hace nada más que 2 años. Claro. Y todo esto se deja de lado, todo esto se tiene que... las orquestas infantos juveniles, hay experiencias maravillosas, pero bueno, ahora le sacaron que tampoco es que cobran unos sueldos siderales, los directores de orquesta, los maestros de orquesta, vos tenés que ver los padres cómo colaboran para comprar el violín, la trompeta, para que los chicos vayan. Y hay orquestas que tienen más de 100 integrantes, claro, que si no fuera a través de eso, estos chicos no tuvieran ninguna posibilidad de aprender música ni nada que se les parezca. Claro. Bueno, todos estos programas, a través de este cierre que está haciendo el gobierno nacional, de esta tosudez que está teniendo con respecto a la paritaria nacional, se están cerrando, no se están llevando a cabo. Y es una lástima, esto es un retroceso en la educación. Aparte de así, donde, por ejemplo, llega la educación pública, muchas veces no llega la educación privada. La educación privada está subvencionada aparte. La educación privada en la provincia de Santa Fe hay una suerte debe haber un 90% de escuelas que están con una alta subvención, claro, y un 10% que tiene un porcentaje. Deben ser muy ínfima la cantidad de escuelas que no tienen ningún tipo de subvención de parte del Estado, provincial o nacional. Porque hay una confusión, hay un mito, hay una confusión popular también, y digo esto para aclararlo, que la educación privada se autogestiona económicamente. Eso no es verdad. Porque no, es mentira. Inclusive en Rosario, en la capital de la provincia, en el resto del país, la mayoría, el 90% de las instituciones privadas reciben entre un 70 y un 80% de su presupuesto de parte del Estado. Y hay toda una confusión también, porque digo, hay todo un proceso que da la sensación de que va a terminar enfrentando la escuela pública con la escuela privada. Ahora, cuando llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? Nosotros estamos trabajando mucho en estos momentos con el Sindicato de Docentes Particulares, con SADOP, y bueno, se está dejando un poquito en claro ante la comunidad que todas son escuelas públicas, porque tienen subvención del Estado. Claro. Algunas son de gestión pública, como las escuelas públicas netas, y otras son de gestión privada. La mayoría de las escuelas de gestión privada, pública, de gestión privada, que son parroquiales o confesionales, o sea, las distintas escuelas que hay, son con subvención del 100%. Bueno, y otras son negocios. Y otros son negocios. Otros son negocios, que se permitieron justamente en la década del 90, cuando se planteó esta dicotomía, que la escuela privada era mejor que la escuela pública. Pero ahora esas escuelas que se crearon en la década del 90 también están subvencionadas por el Estado. Claro. Porque si no, no se pueden sostener. Claro. No hay forma de sostenerlas. Entonces necesitan del Estado para poder subsistir y vivir. Bueno, pero es algo que se ha generado ante la comunidad, y los docentes son los mismos. Yo tengo muchos compañeros que trabajan un turno en la escuela pública y otro turno en la escuela privada. Entonces, el hecho de que digan de que una es mejor, otra es peor, podrán estar mejor pintadas porque a lo mejor tienen más recursos que la escuela pública, que por ahí no cuenta con todos los recursos. Pero de ahí, o sea, los contenidos adentro del aula son los mismos. Ricardo, ¿cómo se le explica todo esto, lo que hablamos en los últimos 7, 8 minutos, a los padres? Porque acá hubo manifestaciones en Rosario, en algunas instituciones privadas, de padres que querían que haya clases los días de paro docente. Y pusieron pancarta y demás. Pero ¿cómo se le explica a esos padres que inclusive esa institución privada está subvencionada por el Estado? Y es muy difícil hablar con los padres. Yo creo que hay que intentarlo. Nosotros, desde que empezó este conflicto a fines de febrero, hicimos una carta que tratamos de que llegue a todos los hogares, para que los padres estén en contacto con nosotros también. O sea, pero es muy difícil. Pero son los gobiernos los que tienen que entender esto. Nosotros, decía esta mañana yo también en una radio, empezamos esta lucha en septiembre-octubre, a nivel provincial, pidiendo la reapertura de la paritaria. Y no por un capricho, porque en el acta de marzo se escribió, se firmó, que si la inflación superaba el aumento acordado, íbamos a sentarnos nuevamente a discutir para lograr una nueva mejora. Bueno, nos movilizamos, fuimos a Santa Fe, fuimos al Ministerio de Educación, a la Casa de Gobierno, no hicimos paro, fuimos con los delegados, le pedimos un montón de audiencia, no hubo posibilidades. Salió a fines de año el gobernador con un decreto que otorgó un bono que no fue equitativo, que trajo más disparidad, que hubo gente que lo cobró, hubo gente que no lo cobró, ¿viste? Entonces genera más descontento. Bueno, seguimos insistiendo, en enero, en febrero, sentémonos a discutir la paritaria. Bueno, no nos sentamos a discutir la paritaria.
Claro. Entonces, cuando llega el momento de empezar las clases, te hacen una oferta a 24 horas de comenzar las clases, que obviamente es insuficiente, porque nosotros ya lo habíamos anunciado, que un 18%, como pretendía el gobierno nacional, no íbamos a aceptar, porque no alcanzaba para cubrir los costos de la canasta básica. Claro. Bueno, a través de dos o tres ofertas distintas que nos hicieron, llegamos a esta situación. En teoría, hoy iba a haber una paritaria, se pasó para mañana por el tema del paro de hoy. En teoría, recién mañana aparecería una oferta similar a la que le hicieron al resto de los empleos públicos, que ronda el 25%. Que nosotros también creemos que es insuficiente, porque lo que nosotros estamos diciendo es que el año pasado se perdió entre un 7 y un 10% de poder adquisitivo del salario. Y pretendemos discutir eso. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esto? Después vemos lo de este año. Bueno, el gobierno provincial ni el gobierno nacional lo quieren discutir a este tema. Entonces, ya arrancamos de muy atrás. Si mañana se hace una oferta del orden del 25%, la analizaremos, la bajaremos, la discutiremos, como pide el gobernador y la ministra, con el resto de los compañeros. Son los compañeros los que votan si van a llevar adelante una nueva medida de fuerza o si van a aceptar esto. Ahora, lo que tenemos que decir que por este camino, en poco tiempo más vamos a estar peor que en el 2001, 2002, 2003, porque la plata no alcanza. Claro. Ahora, hoy la canasta básica está por encima de los 13.000 pesos. El salario, el piso del salario de los docentes a nivel nacional es 8.500. Aquí en Santa Fe está un poquito arriba de los 11.000. Con un 25% estaremos ahí llegando a la línea para no ser pobres. Claro, claro. Porque ya por debajo de eso pasamos debajo de la línea de pobreza. Entonces es muy difícil discutir en estos términos cuando hay gobiernos que no quieren ver esta realidad. Y yo creo que el gobierno nacional, más tarde, más temprano, va a tener que convocar a la paritaria y va a tener que discutir este tema si es que realmente le interesa la educación. Ricardo, la última consulta. De acuerdo a tu sensación después de tantos años de docente, ¿no? A tu sensibilidad, ¿pensás que este conflicto va a seguir? ¿Se va a estirar en el tiempo o que están llegando a una situación en donde alguien tiene que conformar una mesa y discutir en esa mesa y a partir de ahí normalizar de alguna manera el periodo de clases? Yo creo que es muy difícil cuando hay uno que no quiere sentarse a discutir, porque esto lo podemos discutir entre todos, o sea, toda la comunidad está discutiendo el periodismo, estamos discutiendo nosotros los dirigentes, discuten los docentes adentro de las escuelas, todo el mundo discute, los padres discuten, pero el principal que se tiene que sentar y convocar a discutir no quiere. Entonces ahí es muy difícil que esto tenga un buen resultado. Yo creo que vamos a un proceso como la década del 90, con esta escuela itinerante, si es que ahora aparentemente van a permitir que se instale, y a estar otra vez nuevamente, no sé, 1000 días en la Plaza del Congreso hasta conseguir que el Congreso Nacional promulgue una ley que aumente el presupuesto educativo, que lo lleve del 6 al 10% del PBI, pero que el gobierno nacional después se siente con los gremios nacionales a discutir cómo distribuye este porcentaje, porque el año pasado, y esto es del boletín oficial, no es un invento de los docentes, el gobierno nacional subejecutó ese 6% que tenía el PBI. O sea, no lo gastó, no lo invirtió, no compró libros, no compró NEDU, no mandó, está intentando cerrar el perfeccionamiento docente que se da a través del INET, cerró programas nacionales de educación. O sea, no invirtió un solo mango en construir un aula o una escuela. O sea, ahí es donde vemos nosotros, y es lo que estamos denunciando. Ahora, ¿a dónde fue esa plata? Porque la plata está presupuestada, ahí está. Entonces nadie presenta una documentación. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Por qué no se invirtió en la educación? Si está en el presupuesto nacional para educación. Y el 6% del presupuesto nacional es muchísimo dinero. Es muchísima plata. Ricardo, gracias por venir. No, por favor, gracias. Gracias por estar aquí.